Era un día precioso como cualquier otro, pero en un pueblito tranquilo, escondido en lo profundo del bosque. Ese día resultó ser el del apocalipsis que nadie esperaba, la batalla que lo cambió todo para siempre. Parecía que el amanecer no iba a volver nunca. Los aldeanos, siempre tan pacíficos, ahora blandían todo tipo de armas, peleando entre ellos. La gente importante parecía simples marionetas justo frente a sus ojos, sin mostrar piedad. «Señor, deténgase, es la señora». Los que reían y chismeaban hace un momento, de pronto, se apuntaban con armas. La calma y la paz se vinieron abajo poco a poco, reemplazadas por frío y muerte. Pero Lung Jon no pudo detenerlos. Solo pudo parpadear y mirar cómo barrían con todos en la aldea. Solo quedó él. En ese instante parecía perdido en un sueño profundo, un sueño del que no podía despertar. Lung Jon cayó de rodillas al suelo. La tierra estaba manchada de rojo por la lluvia y ríos de sangre. Había cadáveres tirados por todas partes. Solo él seguía arrodillado en el centro, intacto. Pero todo lo que destrozó la paz y calidez de esta aldea vino de alguna mente maestra. Lung Jon no tenía ni idea de quién era ese sujeto, pero juró que pagaría lo que fuera para encontrar al desgraciado y terminar personalmente esta trágica batalla. Ha pasado medio año desde aquel día. En estos 6 meses, Lung Jon viajó por todos lados, buscando a su enemigo sin una sola pista. Entonces, un día en que la nieve caía con furia, sus pasos lo llevaron a una casita. Lung Jon llevaba una capa que lo cubría enterito. Caminaba lento y pesado sobre el suelo nevado. Siguió andando y por fin se paró frente a una casa. Con delicadeza estiró la mano y tocó 3 veces, esperando que una mujer le abriera. Lung Jon habló despacito. «¿Me permite quedarme aquí una noche?» Adentro, además de la dama, había un niño, pero ni rastro de marido por ningún lado. Al ver al extraño, la madre se puso alerta y con miedo, mientras que el hijo estaba algo curioso, viendo que el visitante era un joven bastante galán. El niño entonces le soltó inocentemente a su mamá: «Mami, está nevando horrible afuera. Creo que deberías dejar pasar al viajero si puedes». Los niños inocentes que aún no conocen el mundo no tienen muchas defensas. Pero la madre es otra cosa. Como mujer precavida, no le contestó a su hijo, sino que rechazó al invitado. «No es conveniente aquí adentro». «Perdone mis palabras, huésped». «Claro», le dijo esto a Lung Jon desde afuera de la puerta. En un día con semejante nevada, que alguien toque pidiendo asilo es sospechoso. Aunque madre e hijo sean buena gente, desconfiar de los extraños es puro instinto. Negarse es la opción más segura. ¿Quién sabe si el de afuera es persona o un espanto? Pobre de nuestro joven Lung Jon. Después de un día eterno viajando en el frío congelante, por fin encontró una casa, pero lo batearon en la puerta. Aunque rechazado, Lung Jon entendió la preocupación de la mujer. Así que, frunciendo levemente el ceño, no dijo ni pío. Madre e hijo rechazaron al extraño, pero no cerraron la puerta del todo. Por la rendija, Lung Jon vio lo sencillito que era todo adentro, solo una lámpara parpadeando en la mesa, un tazón despostillado en una bandeja con algo de comida. Se notaba que madre e hijo no nadaban en dinero. Lung Jon observó todo en silencio. Tras unos segundos, preguntó otra vez: «¿Me presta el cobertizo de al lado para cubrirme del viento y la nieve?» La mujer seguía recelosa de Lung Jon, pero al oír eso, lo pensó un momento y aceptó. «Por favor, adelante. Los días de invierno se oscurecen de volada afuera». El viento y la nieve habían parado, pero el aire seguía calando de frío, menos por la luz parpadeante en casa de la familia. En el cobertizo, Lung Jon prendió fuego para entrar en calor. En ese silencio, solo se oía el crujir del fuego. Justo entonces, una mano abrió un poquito la puerta de enfrente. Quien entró fue el niño de antes. Le pasó un tazón a Lung Jon. «Hermano, mamá me dijo que te diera esto». «Gracias, hermano». Lung Jon no preguntó nada, simplemente extendió la mano para recibir el tazón, notando una pequeña muesca en el borde. Al instante cayó en cuenta de que era el mismo plato de la mesa. «No hace falta que des las gracias», dijo el chico, restándole importancia. Recibir gratitud de un extraño lo ponía tímido, así que se frotó las manitas rojas por el frío para disimular. Giró la cabeza evitando la mirada de Lung Jon y comentó como quien no quiere la cosa: «Mi hermana siempre es así de cuidadosa». ¿No fue su intención dejarte botado en la leñera a propósito luego? El niño titubeó un poco, pero al ver que Lung Jon no tenía pinta de ser mala gente, se armó de valor, aunque mi hermana no dijo ni pío. Me entró la curiosidad. Este lugar es un laberinto y los forasteros nunca se aparecen por acá. ¿A qué viniste? ¿A buscar al asesino? Lung Jon, que era alérgico a los rodeos, fue directo al grano. Ante la pregunta del crío, soltó la respuesta de golpe, dejando al pobre muchacho pasmado con la confesión.
se puso blanco como un papel. ¿El asesino? Lam Jong parecía reacio a soltar más prendas sobre el asunto, así que cambió el tema de inmediato. ¿Tu hermana tiene esa tos seca muy seguido?, preguntó Lam Jong, y sin esperar a que el chico reaccionara, comenzó a soltar instrucciones. Esa tos seca huele a enfermedad crónica. El rincón derecho de la ventana está un poco dañado. Casi no se nota, pero acuérdate de repararlo. Y por la noche, pónganse más cobijas para no congelarse. Vi que en la leñera hay bastante espadaña y ropa gruesa amontonada. Úsenla. Alzó el tazón con calma y bebió un sorbo de avena, manteniendo esa expresión gélida e inmutable todo el tiempo, para nada como alguien que se preocupa por el prójimo. Al contrario, daba miedo. El niño, sintiéndose regañado por él, volteó la cara haciendo un puchero, aunque se le notaba la preocupación. «Entendido. Hablas hasta más que mi hermana, viejo. Cuando pare de nevar, iré a cazar unos tigres de nieve para hacernos unas mantas. Así ella se sentirá mejor». «Bueno, ya me voy», dijo, dándose aires de importancia antes de marchar. El chico dio media vuelta con ímpetu para irse, pero una voz lo detuvo en seco desde atrás. «Espera un momento, mocoso». Sin saber qué esperar, el niño miró hacia atrás con curiosidad. Vio al joven quitarse la capa y la bufanda para ofrecérselas, mientras escuchaba su voz grave. «No hace falta que le lleves esto a tu hermana. Úsalo tú para no pasarte de frío al dormir». Apenas terminó de hablar, le lanzó las prendas directamente a las manos. Pero en ese instante, el niño abrió los ojos como platos, queriendo decir algo que se le atoró en la garganta. La mano de Lam Jong había quedado expuesta. Desde la perspectiva del chico, la imagen era clara. El brazo izquierdo de Lam Jong no era de carne y hueso, sino una prótesis mecánica. Con razón, el susto del pobre crío. Lam Jong siempre usaba capa y guantes para ocultarlo, pero al desvestirse con tanto movimiento hace un rato, el guante se resbaló y lo delató. Lam Jong esbozó una sonrisa casi imperceptible, llevándose un dedo a los labios en señal de silencio. Con la otra mano, jaló rápidamente el guante negro para cubrir el metal. Una vez arreglado el asunto, dijo con calma: «Esto es secreto de estado entre nosotros, no asustes a tu hermana». Y así, la noche pasó tranquila. A la mañana siguiente, el clima mejoró un poco y la nieve finalmente dio tregua. Como Lam Jong no tenía oficio ni beneficio, aprovechó el alba para adentrarse en el bosque. Quería cazar tigres de nieve para la familia. Sin tener idea de los precios del mercado, Lam Jong observó a las bestias desmayadas en sus manos y se puso a hacer cuentas mentales, preguntándose si eso bastaría para pagar la avena caliente de anoche. Mientras estaba ocupado atando los tigres a su espalda, un estruendo ensordecedor rompió la calma de repente. Una columna de luz atravesó las nubes e impactó la tierra. Lam Jong volteó de inmediato hacia el ruido. Abrió los ojos con pánico y soltó los tigres que acababa de cazar, sin importarle nada más, y corrió desesperado en esa dirección. Era justo donde estaba la casa de sus benefactores. Angustiado, se deslizó por la colina nevada para llegar cuanto antes a la cabaña de la madre y el niño, tan rápido como pudo. Pero al llegar, solo encontró un montón de escombros meciéndose al viento. En ese instante, una nube de polvo espeso y una capa roja brillante cegaron por completo a Lam Jong, dejándolo petrificado al ver a la mujer tirada entre los escombros. Mientras tanto, el niño que ayer le había traído avena estaba siendo sujetado con fuerza por un desconocido de capa roja. No estaba claro qué diablos había hecho ese extraño. Cuando las manos enguantadas en negro finalmente lo soltaron, ambos cuerpos quedaron sin una gota de fuerza y se desplomaron sobre el suelo nevado. Esa escena llenó de espanto la mirada de Lam Jong hasta que una cabellera plateada se giró. Unos ojos púrpuras destellaron en su dirección. Lam Jong salió de golpe de su trance y recobró el sentido. Era un joven. Se lanzó apresuradamente para agarrarlo, sin saber qué había pasado, maldiciendo primero y pensando después. «¡Infeliz! ¿Qué les hiciste?», preguntó mientras aferraba el hombro del sujeto. Cuando la alta figura se dio la vuelta, Lam Jong vio su rostro hermoso y de rasgos finos. Claramente tenía ojos violetas y cabello de plata. No solo era guapo, sino que su atuendo destilaba el porte de un hombre adinerado. A primera vista, no parecía una mala persona. Pero mientras ambos guardaban silencio, Lam Jong notó que el pequeño que yacía en la nieve fría también había recuperado la conciencia. Respiraba con dificultad y dolor. Pero en cuanto se levantó, corrió hacia su madre preguntando con angustia: «Mamá, ¿estás bien?». Lam Jong giró la cabeza al oír el grito. Lo que captó su atención fue la mujer desmayada. De repente, ella saltó y agarró con fuerza el cuello de su hijo, en una postura como si quisiera estrangularlo. Pero la situación no era mucho mejor. Las manitas del niño no empujaban a su madre, sino que estaban en su cuello, claramente también en posición de ahorcarla.
Madre e hijo se apretaban mutuamente las gargantas con fuerza. Uno gritaba de dolor mientras al otro le rodaban las lágrimas. Nadie entendía por qué sus manos estrangulaban a su propia sangre. Sus acciones desafiaban toda lógica. Esto despertó con éxito recuerdos enterrados en lo profundo de Lam Jong. En ese momento, la situación era idéntica. El caballero y la dama también se amaban profundamente. Luego, en un instante, el cuchillo del hombre se hundió en el pecho de la mujer. Aunque ambos lloraban, reacios a lastimarse, sus cuerpos ya no les obedecían. Lam Jong se sintió mareado, su visión se oscureció y su mente quedó en blanco hasta que sonaron dos golpes muy suaves. Lam Jong giró de golpe la cabeza hacia la madre y el hijo. Los dos que acababan de intentar matarse, ahora estaban noqueados por dos pequeñas bolas de nieve que golpearon sus nucas. Ya no podían hacerse daño. Lam Jong finalmente reaccionó y corrió para atrapar al niño. Detrás de él, el hombre de cabello plateado retraía los pies. Aún había algo de nieve en la punta de su zapato. Claramente, él fue quien pateó las dos bolas de nieve hacia la madre y el niño. Lam Jong sostuvo la cabeza del pequeño, y su mano tocó un trozo de nieve en la nuca del niño. Solo entonces tuvo tiempo de pensar. Antes, el hombre usó apenas un poco de nieve para dejarlos inconscientes a ambos. La fuerza de control fue extremadamente precisa. Al pensar en esto, Lam Jong no pudo evitar mirar hacia atrás. Una pregunta surgió en su corazón. ¿Quién demonios era esta figura misteriosa que hace buenas acciones, pero no recibe recompensa? Al notar la mirada atenta de Lam Jong, el hombre buscó con calma un lugar para sentarse. Mientras se sacudía el polvo del abrigo, explicó: «Cuando llegué, estos dos ya habían empezado a intentar matarse. Si no los hubiera detenido a tiempo, ambos ya estarían muertos. O sea, Lam Jong no había captado la situación y culpó erróneamente al chico bueno. John, te equivocaste, John. Discúlpate con él». En respuesta a las palabras burlonas del peliplata, el puñetazo de Lam Jong golpeó tan fuerte que rompió los ladrillos. No me malinterpreten. Por supuesto, Lam Jong no estaba tratando de intimidarlo. Era solo que ahora se culpaba a sí mismo. Sin embargo, seguía estando un paso atrás. Aunque iba en la dirección correcta, todavía no podía atrapar al asesino. El sonido de los puños de Lam Jong golpeando los ladrillos resonó con crujidos chisporroteantes. En poco tiempo, los guantes negros que cubrían el exterior se desgastaron, revelando la brillante capa de metal que había debajo. Esa acción captó la atención del peliplata, quien al echar un vistazo notó algo bastante inusual en el ambiente. Tras sofocar su enfado momentáneo, Lam Jong se dignó a dirigirle la mirada al desconocido. Lejos de mostrar arrepentimiento, el tipo lanzó una interrogante con total descaro. «Si tú no causaste este desastre, ¿quién eres y qué hacías justo aquí en el momento preciso?» «Tranquilo, guapo», solo preguntaba. «Pero ya que insistes, preséntate tú primero». «Soy un simple viajero. Escuché rumores sobre una misteriosa formación de espejos en el lejano norte, así que la curiosidad me trajo a investigar y, por pura casualidad, mi ruta cruzó por este sitio». El sujeto se acomodó el cabello y guiñó un ojo con coquetería, esbozando una sonrisa pícara antes de seguir. Dicen que esa leyenda la forjó una figura imponente que se hacía llamar el taoísta del tesoro de plata, un tipo de carácter excéntrico y despiadado para quien la vida humana vale menos que la basura. Posee un poder mágico infinito, sin rival alguno. El peliplata se mecía teatralmente mientras narraba, pero su actuación de galán no impresionó a Lam Jong, quien ni siquiera tenía tiempo para mirarlo. Aunque escuchaba atento, sus manos se movían rápidas atando las muñecas de Haitsu con una cuerda. Una vez asegurado el chico, procedió a inmovilizar también las manos de la madre. Acto seguido, amarró a ambos junto a la puerta, dejando sus intenciones en un absoluto misterio. Lam Jong trabajaba con velocidad, casi terminando, mientras el otro sujeto parloteaba sin pausa alguna. Basándome en lo que mencionaste hace un instante, me da la impresión de que estás indagando la verdad sobre la masacre de la aldea, ¿cierto? Al oír aquello, las manos de Lam Jong se detuvieron un segundo, pero guardó silencio y continuó su labor sin dignarse a responder. El joven de cabello plateado parecía una radio encendida. Aún sin tener interlocutor, seguía hablando solo muy feliz de la vida. En un abrir y cerrar de ojos, el comportamiento de los aldeanos se volvió siniestro y caótico, algo imposible para un humano normal. «¿Qué opinas tú?», preguntó el otro, bajando la mirada con una sonrisa sugestiva, arrastrando las palabras. «¿Será la marca del taoísta del tesoro de plata?». Ese nombre captó toda la atención de Lam Jong. Apenas giró la cabeza, se percató de que el hombre se le había pegado repentinamente. Lucía una sonrisa mansa y accesible,
pero no solo había invadido su espacio personal, sino que su mano acariciaba con naturalidad el brazo mecánico de Lam Jin. El contacto lo hizo sonrojar y retrocedió con cautela para alejarse del peliplata, lanzándole una mirada asesina. «Aléjate si valoras tu vida». Pero por más hostil o incómodo que se mostrara Lam Jin, el descaro del peliplata no tenía límites. Sonriendo con malicia, se frotaba las manos con ansias, como si estuviera listo para saltarle encima y coquetear. «Oye, solo quiero acercarme un poquito a ti, hermano. No me rechaces así de feo. Acabamos de conocernos y ya quieres intimidad». Lam Jin lo fulminó con la mirada, listo para incinerarlo. Aunque no dijo nada, en su fuero interno ya había emitido un juicio preliminar sobre él. Origen sospechoso y conducta extravagante. Lo mejor sería no tener nada que ver con este tipo. Mientras Lam Jin meditaba, el hombre de cabello plateado lo devoraba con ojos brillantes. Antes había palpado el brazo metálico a través de la camisa, pero no lograba distinguir si era de plata o de simple hojalata, y la curiosidad no estaba matando. A Lam Jin le importaba un bledo. Su mente se quedó con la mención del lejano norte. Quizá debería ir a investigar, pues había seguido el rastro del asesino hasta llegar aquí. El sujeto a sus espaldas parecía saber demasiado. Tras considerarlo, Lam Jin decidió no perder más tiempo. Se puso de pie para marcharse, llevándose consigo a madre e hijo. Resultó que los había atado antes para facilitar el traslado. Al ver las acciones del peliplata, el joven no pudo evitar murmurar: «¿Planeas cargar con ese par durante el viaje?» «Es asunto suyo. ¿Por qué tantas preguntas?», respondió Lam Jin, harto de escucharlo. Pero al final explicó que, si despertaban, podrían empezar a atacarse mutuamente. Hubiera sido más sencillo encargarse de ellos si estuvieran juntos. Vaya que tienes un don para buscarte problemas extra tú solito. Aunque sabían que Lam Jin tenía buenas intenciones, los demás no pudieron evitar soltar un suspiro de resignación. Entonces, como quien acepta su triste destino, chasqueó los dedos para dar el asunto por terminado. Cuando Lam Jin volteó a ver a la madre y al niño, estos ya habían quedado sellados tras un enorme bloque de hielo. Decir que no está sorprendido con la escena sería mentira, pero su rostro sigue siendo una máscara inexpresiva. Al contrario, apenas se dio la vuelta, vio a ese coqueto con cara de «yo no fui», guiñándole el ojo descaradamente desde atrás. Se acomodó el cabello y con aire teatral soltó: «Sus cuerpos ya quedaron sellados por mí, así de fácil. Puedes dejarlos aquí sin pendiente». Pero al ver que el joven seguía mudo y sin decir ni pío, el peliplateado, con todo el descaro del mundo, se adelantó, le tocó la mano y le sonrió de forma seductora. «Ándale, vente conmigo al lejano norte. Vámonos de una vez, rapidito, no te hagas del rogar. No creas que por ser guapo puedes hacer lo que te plazca». Lo que más odiaba Lam Jin era a ese tipo de sujetos coquetos que van embrujando a la gente. Si no tienes oficio ni beneficio, no te acerques a causar líos aquí. Ser rechazado una y otra vez de verdad le rompe el corazón a un hombre. Oye, a los viajeros les encanta tener compañía. Solo quiero acompañarte para pasar el rato hoy. Digo, no tengo malas intenciones, Chimo, te lo juro. Solo busco un amigo para el camino. Ah, mira, eso fue lo que se le ocurrió decir al muy cínico. Pero a Lam Jin le importó un bledo. Mientras el otro gastaba saliva, él ya había caminado lejos sin dignarse a mirar atrás. «No necesito compañía, ya lo dejé clarísimo». Pero el hombre seguía pegado a sus talones sin rendirse. Hizo que al joven Lam le dieran ganas de surtirle otro golpe. Girándose, Lam Jin espetó furioso: «Aléjate de mí». «¿Quién hizo algo? ¿Quién dijo algo? ¿Por qué tan bravo, eh?» El joven de cabello plateado se quedó tieso del susto. Esta vez no lo siguió de inmediato, solo se quedó ahí plantado. Después de un rato, metió la mano en su camisa y sacó una tarjeta de jade. Al leer las palabras escritas en ella, una sonrisa suave se dibujó en la comisura de sus labios. Viendo la espalda de Lam Jin alejarse poco a poco, no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Parece que este destino aún no se puede controlar por uno mismo. Para llegar al lejano norte, solo existe un camino principal subiendo la montaña Pico de Nieve. No habrá ni un alma en esa ruta. Solo se oía la voz del peliplateado. Miró el mapa y señaló un punto con el dedo, mientras explicaba sin parar: «Necesitamos pasar por un pueblo cercano para comprar provisiones y comida». Dijo eso, luego dobló el mapa y se lo guardó en el pecho. Observando la figura fría y distante de Lam Jin, el joven peliplateado sintió una punzada en el corazón. A fin de cuentas, vamos por el mismo camino. ¿No deberíamos ayudarnos y charlar las cosas? ¿Acaso dije algo que te molestara? ¿Qué quieres? Ya fui claro desde el inicio. Bien, me dijeron que no siguiera, pero igual lo hice descaradamente.
Así que si me ignoras, guapo, eso ya es cosa tuya. Lam Jong siguió caminando derecho, ignorando olímpicamente todo lo que el tipo detrás no paraba de decir. Mantuvo su cara de póker y ni le prestó atención. Porque siento que estoy hablando demasiado, pero el otro simplemente hacía como si no existiera. El joven de cabello plateado solo pudo sonreír con resignación al final. Aún así, se negó a tirar la toalla. Ambos siguieron así, uno caminando adelante con paso firme y el otro siguiéndolo como perrito faldero. Aunque solo uno llevaba la conversación, el ambiente no se sentía incómodo para nada. Siguieron andando y finalmente llegaron a una pequeña aldea. Mientras Lam Jong avanzaba, indiferente a todo el mundo, el joven detrás iba feliz de la vida, mirando esto y aquello. Cuando el otro estaba a punto de alejarse, el hombre de cabello plateado corrió a toda prisa para alcanzarlo. Por donde pasaba, las mujeres lo miraban con ojos de admiración. ¡Qué rostro! Al caer la noche, encontraron una casa abandonada y en ruinas en medio de la nieve. Decidieron dormir allí por el momento. Lam Jong permaneció en silencio todo el tiempo, simplemente recargado en el marco de la puerta, observando cómo el cielo se oscurecía. El otro esperó pacientemente a que terminara de mirar, luego se giró para entrar a dormir. El hombre de cabello plateado ya había preparado un mosquitero, o mejor dicho, se trataba de un nido para dormir improvisado pero muy bien organizado. Con razón cargaba ese manto tan gigantesco. Todo era parte de su preparación para el viaje. Hasta lo convirtió en un mosquitero. ¡Qué estilo tan noble! Tanta elegancia hizo que a Lam Jong se le oscureciera el rostro con ganas de gritarle un maldición. No somos íntimos, ni sueñes con compartir lecho. Tras pasar la noche, a la mañana siguiente retomaron el camino. En ese momento se toparon con un grupo de mercaderes nómadas, mientras el noble acompañante jugaba con el caballo de alguien más. Lam Jong compró provisiones al líder de los mercaderes. Una vez con sus cosas, ni se molestó en llamar a su compañero, simplemente dio media vuelta y se marchó. Ya había pasado un mes y medio, desde que el pelil plateado terminó de jugar con los caballos y volteó, encontrándose solo con la silueta que se alejaba. Los pasos del hombre de cabello plateado crujían contra la nieve, y su boca, callada por días, empezaba a sentir comezón por hablar de nuevo. Ni una sola palabra me dirige. ¡Qué voluntad de hierro! Así que el tipo llevaba persiguiendo a Lam Jong todo un mes y medio. Aunque Lam Jong jamás le decía nada, él seguía terco intentando sacar plática a como diera lugar. La verdad, no sé quién es más cabezota de los dos. Ya lo he dicho como 15 veces. Soy botutrón, y siento que hablo hasta por los codos, pero a Lam Jong le sigue importando un comino. El sujeto no aguantó más y empezó a manotear, montando un drama digno de un amante despechado. ¿Qué clase de hombre llora sin soltar lágrimas? Es patético de ver. Ni una mosquita muerta se atrevería tanto. Sollozó con fingida tristeza. Ya sea que me trates bien o mal, deberías presentarte al menos. Solo por una presentación tanto alboroto, ¿es necesario ponerse así de sentimental? Lam Jong seguía caminando al frente, escuchando todo sin palabras, pero el otro creía que esa jugada lo conquistaría. Ni de chiste. Solo hizo una pausa momentánea y siguió andando. Vaya, qué tipo tan frío y duro. Botutrón sacó la carta del llorón y ni así tuvo suerte. Para ese momento ya estaba echando humo. Ya me humillé demasiado. ¿No puedes tenerme un poco de respeto? Oye, ¿quién le manda a Botutrón hablar sin mirar por dónde pisa? Estuvo a nada de caerse de sentón. ¡Qué peligro! Había demasiados agujeros. Botutrón miró el hueco donde casi resbala y analizó el terreno. Recordó en silencio al tipo del equipo comercial, mencionando que hubo una avalancha aquí hace poco. Parece que era verdad. Botutrón se giró de inmediato, agitando las manos frenéticamente y gritándole a Lam Jong a modo de advertencia: «Señor, camine más despacio y fíjese bien». Pero su aviso no sonó muy amable, así que Lam Jong lo ignoró olímpicamente y siguió. Sin embargo, tras dar unos pocos pasos más, se oyó un golpe seco y alguien gritó de dolor. Botutrón quiso advertir a alguien, pero antes de que cayeran, él se fue abajo primero. El karma le cobró por bocón y terminó cayendo en el agujero. Esta vez se va a divertir allá abajo. Al mirar hacia Lam Jong, queda claro que no tiene intención de regresar a salvarlo. Botutrón gritaba desde el fondo, suplicando a Lam Jong que lo sacara, pero él fingía demencia como si no oyera nada, y simplemente siguió caminando derecho mientras los gritos de auxilio se hacían más tenues. Solo cuando los alaridos cesaron, los pasos de Lam Jong finalmente se detuvieron. Joven de cara fría, pero de buen corazón. Aunque se hacía el molesto, al voltear y ver que Botutrón no salía por su cuenta, se preocupó y tuvo que regresar.
Metió la mano en el agujero de nieve, agarró con fuerza y tiró de la conocida chaqueta roja. Botutrón se veía absolutamente miserable. Al ser levantado, sentía que se le había escapado media alma del cuerpo. Su abrigo y cabello estaban cubiertos de nieve. Lamjon no preguntó ni una palabra de principio a fin, pero vigilaba con cuidado cada movimiento de Botutrón. Entonces vio al estafador levantar la cabeza. Al mirarlo, sus ojos de repente brillaron con intensidad. Abrió la boca para alardear y presumir. ¿Verdad que no soportas dejarme, eh? No parecía la cara de alguien enterrado en la nieve a punto de morir. ¡Qué desperdicio de preocupación! Lamjon sintió ganas de empujarle la cara de nuevo a la nieve, pero antes de poder hacerlo, sus ojos captaron un montón de hielo en forma de escaleras bajo la nieve. Había olvidado que este tipo tenía la habilidad de crear hielo. Ni de broma se muere tan fácil. Nomás checa esa carita de te vi la cara de tonto que pone. A ver si te encabronas o no. ¡Pum! A Lin Jian no le late mucho eso de gastar saliva. Él es más de acción, así que agarró a Bo Techun de la chompa y lo sacó de un jalón. Lo trató como si fuera un cebollín y lo volvió a clavar de cabeza en la nieve. ¿Te quieres hacer el gracioso? ¿Quieres hacerte el payaso? Pues vete a dar tu show allá abajo. Tras plantar sus cebollas, Lin Jian se largó de inmediato, decidido a no mirar atrás ni por error, sin importarle que el tipo de atrás ya hubiera salido y le estuviera gruñendo como perro rabioso. Solo estaba bromeando tantito. No seas tan nena, tacaño y aparte te haces la víctima. Tarde o temprano te van a atrapar. Apenas esas palabras llegaron a oídos de Lin Jian, perdió la concentración por completo y peló los ojos. Y ahí, ante la mirada aterrorizada de Bo Techun, se fue directo al fondo de un agujero en el camino. Carajo, este tipo tiene boca de profeta, güey. Bo Techun no lo hizo a propósito, de todos modos. ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Oye, señor! El joven de apellido Bo, con la cara pálida del susto, corrió hacia el borde del hoyo. Bajó la cabeza intentando ver a la persona allá abajo. Si no hubiera abierto la bocota hace un momento, tal vez Lin Jian no se habría caído, o al menos eso pensaba Bo Techun para sus adentros, pero al ver la cabeza del otro llena de nieve, pálido y temblando sin poder subir, no pudo aguantarse la risa. El mundo da muchas vueltas, ahora te toca a ti sufrir. En lugar de soltar una carcajada para sentirse mejor, Bo Techun volvió a ponerse de fastidioso. Sepa de dónde sacó ese instrumento de 2 cuerdas, pero se transformó en cantante y soltó una de despecho antes de parar. ¡Qué tipo tan molesto! ¡Cállate el hocico! Lin Jian cayó al hoyo y no podía levantarse, pero oírlo cantar le calentó la sangre y pegó el grito. Justo después de bramar, la mano con la que se apoyaba en la pared resbaló, dejándolo sacado de onda y confundido. Por lógica, solo necesitaba impulsarse para salir, pero sentía el cuerpo pesadísimo, como si algo lo estuviera jalando hacia el fondo. No podía saltar para nada. Lin Jian bajó la mirada hacia la oscuridad del abismo. Le latía que había algo allá abajo. Si no puede subir ahorita, quizás debería intentar bajar a ver qué onda. Mientras, arriba en la orilla, Bo Techun seguía de encimoso y no veía que el otro subiera todavía, lo cual estaba raro. Inclinando la cabeza, preguntó, «¿Con tus habilidades? No deberías saltar. ¿Y ya? ¿Qué está pasando?», dijo, mientras su mano agarraba sin querer los 2 cordones en la ropa de Lin Jian. En cuanto Bo Techun los agarró, jaló con todas sus fuerzas para echarle la mano. Pensó que así ayudaría a Lin Jian a subir más fácil, pero entre más jalaba, más pesado se sentía el joven abajo. Cuando Lin Jian sintió la espalda tensa por el tirón, abrió los ojos como platos al darse cuenta de lo que hacía el de arriba. Gritó a toda prisa, «No jales», pero parecía que ya era demasiado tarde. Los cables en las manos de Bo Techun chisporrotearon y una corriente de alto voltaje le recorrió el cuerpo, dándole unos toques tremendos y haciendo que pelara los ojos. Solo en ese momento, Bo Techun captó que esos 2 cordones que jalaba eran cables eléctricos, pero para entonces ya no había remedio. Al final, el guapo y fornido joven de los Bo terminó electrocutado, chamuscado y tambaleándose sin poder pararse. Y cayera como cayera, aterrizó justo encima de Lin Jian, atrapado en el agujero. Este descuidado de la familia Bo es un dolor de muelas. Lin Jian se quedó mudo. Al ver a ese tipo caer, listo para aplastarlo, empezó a sudar la gota gorda con los ojos llenos de horror. Soltó un gemido. El resultado era obvio. Si uno no podía subir, ¿qué chance tenían 2? Ahora lo único que quedaba era caer juntos. La vida es bien cruel. Ese tonto de Bo le causó problemas a su cuate y al caer acabó usándolo de colchón. Usándolo como un colchón de carne. Si no recibe una paliza por esto, la justicia no se habría cumplido.
Botuotron probablemente sabía que estaba metido en graves problemas. Así que cuando miró a Lam Yang abajo, el sudor le corría por la frente. Aquí está, viejo. Lam Yang cayó muy fuerte desde arriba, golpeándose la cintura, y casualmente se estrelló contra una roca abajo. Así que si tuvieras que describir su dolor en una palabra, sería agonía. 2 palabras, dolor extremo. 3 palabras, una grosería muy común. Maldita sea. Él ya estaba sufriendo mucho así, y Botuotron simplemente se quedó ahí encima negándose a levantarse, haciendo que Lam Yang sudara aún más. Solo cuando Botuotron vio la cara de Lam Yang oscurecerse, se dio cuenta y saltó para sentarse a su lado. Ay, lo siento, perdón, maldita sea. Si pedir perdón sirviera de algo, ¿para qué necesitaríamos a la policía? Lam Yang quería decir eso, pero justo ahora no tenía las fuerzas para hablar. Mientras los dos se encontraban por allá, el que se disculpaba y el otro molesto, de repente, una sombra oscura apareció tras el acantilado. Botuotron estaba concentrado viendo la situación de Lam Yang y no prestó atención. Solo cuando escuchó un gruñido se volteó y vio una enorme figura oscura que se materializaba lentamente en la noche. La sombra no tenía forma, pero esos ojos rojos brillantes en la oscuridad definitivamente no eran de un animalito tierno. Rugiendo ferozmente, seguro que no era algo fácil de provocar. De todos los lugares, Lam Yang y el otro tipo cayeron justo en la guarida de hibernación de un oso polar. El oso estaba durmiendo y lo despertaron, quien no se enojaría. Además, se acababa de despertar hambriento, y había 2 humanos cayendo justo en su lugar. El oso planeaba darse un banquete de hielo y carne humana. Genial. Lam Yang miró esa boca llena de colmillos afilados, gruñendo y preocupado. Aún sintiendo el shock de su caída anterior, en este preciso momento no había ninguna forma de saltar y pelear o huir. ¿Podría ser que este viaje termine aquí? Lam Yang pensaba que sí, pero cuando miró a Botuotron a su lado, de repente se sintió extremadamente confundido. ¿Por qué estaba tan tranquilo este tipo? ¿Podría ser que tuviera otras habilidades? Lam Yang vio la calma, la expresión sonriente en la cara de Botuotron ante el peligro, y no pudo evitar pensar que era un maestro ocultando sus habilidades. Justo cuando empezaba a tener esperanza, el siguiente movimiento de Botuotron destrozó completamente sus pensamientos. El otro tipo solo puso esa cara tranquila, luego de repente colapsó sobre Lam Yang, fingiendo estar muerto ahí mismo. Este es definitivamente un maestro ocultando sus habilidades. Maldición, Lam Yang quedó atónito por la acción de Botuotron. Cuando miró hacia abajo, vio a este leopardo cerrando los ojos y la nariz, murmurando una oración como si se hipnotizara a sí mismo para morir. Esto hizo que Lam Yang se congelara aún más en el lugar. Maldita sea, ¿por qué pensaría que este tipo tenía alguna habilidad? Lam Yang pensó con amargura. Pero incluso si maldijera al bastardo ahora, Botuotron no se molestaría en saltar para maldecir de vuelta, así que tenía que salvarse a sí mismo. Pobre Lam Yang, su brazo ni siquiera podía levantarse, pero aún así trató de alcanzar temblorosamente al oso polar. Además, esta era una cueva de montaña nevada, por lo que no podía hacer demasiado ruido. Tenía que ser cauteloso incluso al hacer un movimiento. Lam Yang apretó los dientes y movió su mano de metal hacia el oso. Una energía nuclear se reunió en un pequeño anillo brillante en su palma. Entonces, ¡pum! Lam Yang usó algo del poder de su brazo mecánico para disparar fuertemente al oso, que estaba mostrando los dientes y lanzándose. El rayo golpeó el cuerpo del oso. Empujó a la gran bestia volando lejos, chocando contra la pared de la cueva con un fuerte sonido de eco. Lam Yang observó el impacto y solo se relajó después de confirmar que el oso estaba abajo. Y no causó un derrumbe. Solo entonces respiró un suspiro de alivio. Pero parecía que respiró demasiado pronto porque un oso se había ido, pero el leopardo todavía estaba allí a su lado. Apenas giró la cabeza, el tipo que se había hecho el muerto revivió como por arte de magia. Se aferró al brazo de Lin Zan, picándolo y manoseándolo mientras disparaba 1000 dudas. Oye, tu mano es rara, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿De qué está hecha? ¿Tú lo inventaste? ¿Te creció en el brazo? Y bla bla bla. Tantas preguntas hicieron sudar frío a Lin Zan. Oye, deja de tocarme a lo loco. Quita esa garra de encima. No creas que eres tierno ni que te perdonaré por fingir estar muerto. Ahora sí revives. ¿Quién te ve lindo? A Lin Zan solo le das fastidio. Apenas logró quitarse esa manaza de encima, frunció el ceño y reclamó. Botuo no por nada es el rey mundial de los descarados. Incluso tras recibir semejante regaño, seguía con la cara de piedra, sin pena ni rubor. Justo como dijiste, pura cara de palo. Pelear con un oso da mucha flojera, así que mejor matarlo y ya.
A eso le llamo la opción óptima, muy óptima. Finges morir para que otros lo maten y luego dices que fue tu gran logro. Oye, tú quiere que le ayudes a ponerse los pantalones. La verdad es que algunos tendrían vergüenza, pero este tipo no conoce eso. Sin más, se acercó con todo el descaro, ignorando la furia de Lin Yan, agarrándole la mano y forzando respuestas como en un juicio. No cambies el tema. Dime, ¿qué onda con ese brazo robot? Lin Yan de verdad pierde ante esa actitud terca y chiclosa. Al final, solo pudo voltearse molesto, respondiendo grosero que él no lo fabricó, así que no tenía nada que contestar. Aunque Lin Yan dijo eso, el sujeto no paraba. Pero en cuanto abrió la boca para soltar tonterías, Lin San le soltó una cachetada de inmediato. Este salvaje de apellido Bo ni tuvo oportunidad de devolverla, y ya anda de resbaloso. Este pillo se acerca. Definitivo, le urge una buena paliza. Bo recibió el golpe pero se tiró al piso fingiendo dolor. Se giró sin creerlo, observando a Lin San tirado e inmóvil en el suelo, agarrándose la mejilla hinchada y llorando mientras se quejaba sin remedio. ¿Por qué tan violento? Solo quería levantarte, pero esos dos cables tuyos tenían corriente y me dieron toques. Sí, qué horrible suena, pero en ese entonces nadie fue a agarrar los cables para subirte, y ahora estás ahí tirado haciendo berrinche. Tienes el cuerpo todo raro, ni siquiera sabes dónde está bien tocar y dónde está prohibido. Lin Zan se sentía molesto. ¿Quién te dio permiso de tocar y exigir contacto? Hombres, nada de cercanía. ¿Captas? De la nada llega un extraño intentando tocarte, y luego encima se pone a gritar. ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza? Lin San deseaba poder moverse en ese instante. No es solo que le duela la cara. Pero por desgracia, inmóvil, dejó que el tipo a su lado se sentara, se sobara la barbilla y juzgara, y hiciera lo que quisiera. Vos se hacía el pobrecito. Luego se puso a estudiar al chico de abajo con mirada profunda. Entre más me frenas, más quiero tocar. Mi mente está fija en eso. Con razón la gente cree que eres un pervertido. ¿Y qué? Pervertido o no, a Bo le da igual. Pero por ahora, dejemos a Lin Zan en paz porque a Bo le interesa otra cosa. Bo miró alrededor y al final decidió que eran las ruinas de un altar de sacrificio. A Lin Zan no le importaba dónde estaba. Concentraba toda su fuerza solo para sentarse, pero no podía. ¿Quién sabe qué fuerza tiene este sitio para pegar al chico tieso contra el suelo? Así. Lin San luchó duro pero solo pudo alzar un poco la cabeza. El resto de su cuerpo estaba totalmente inmóvil. Algo en su cintura parecía chuparle toda la energía del cuerpo. Por eso no podía moverse. Antes, levantar el brazo izquierdo costaba, y ahora sentarse era 100 veces más difícil. Lam Jin apretó los dientes, muriéndose de ganas por ver qué había allá abajo, pero al final se quedó impotente. Parecía que esa misma cosa era la fuerza que lo arrastraba al fondo. Incluso sin que Bo metiera su cuchara, para Lam Jin era imposible salir de ese agujero. Lam Jin sufría en silencio sin poder decir ni pío, pero Bo, al voltear y ver al chico ahí tirado tan quieto, preguntó con sarcasmo, ¿por qué estás tan a gusto ahí echado? ¿Ya te hiciste adicto o qué? Ajá, sí, es una maravilla. Ven a acostarte aquí y verás lo fantástico que se siente. Tú, gato arisco, ¿de verdad tienes ganas de pelea? Si Lam Jin hubiera podido moverse antes, seguramente ya le habría dado una paliza. Oye, Lam Jin, aunque no quieras, no te queda de otra más que pedirle ayuda a ese sujeto. Abrir la boca para rogarle al tipo que le caía mal le daba pena. Solo volteó la cara para no verlo y que así fuera más fácil hablar. Bo se dio unas palmadas en el muslo, pero no entendía por qué Lam Jin seguía ahí tirado, negándose a levantarse y pedir auxilio. Entonces, ¿vas a ayudar o no? ¿Por qué te quedas ahí parado como niño rico malcriado, Bo? El silencio se volvió insoportable para Lam Jin. El chico ya estaba bastante avergonzado, poniéndose furioso, resoplando y pataleando. ¿Me vas a ayudar o qué? Tranquilo, te ayudaré. Bo se rió hasta las lágrimas, agitando la mano rápidamente para calmar el ambiente. Me encanta ayudar, pero apúrate con esa mano. No quiero esperar a que el niño grite y despierte a todo el vecindario antes de hacer algo. La gente cruel siempre vive relajada. ¿Con qué te golpeaste el trasero al caer? El muy descarado estaba medio tocando, observando y evaluando al mismo tiempo. La superficie exterior brillaba, pero el volumen no era muy grande. Luego, poniéndose manos a la obra, de repente, ese tipo cambió al modo fastidioso e inventó una teoría totalmente absurda. ¿Será que tú lo pariste? ¿Un parto de un segundo? ¿O qué onda? Lam Jin estaba furioso tras escuchar eso, pero como necesitaba ayuda en ese instante, se aguantó, haciendo muecas y fulminándolo con la mirada. Luego le preguntó a Bo si podía jalar, y Bo dijo,
Sí, sí, jalando ahora mismo. Bo respiró profundo, apretó los dientes y las encías, agarró la mano de Lam Jin e intentó subirlo, pero aunque se esforzara tanto como para reventarse una vena, se suponía que saldría. Sin embargo, Lam Jin, acostado abajo, no se movía ni un centímetro. Los dos siguieron jaloneando, pero al final todo permaneció inmóvil. Jalaron con todas sus fuerzas, jalaron hasta colapsar, pero no sirvió de nada. Ya no más jalones. Bo fue el primero en rendirse. Se dio la vuelta, se alisó el cabello, arregló su apariencia y volvió a ser un joven, amo elegante y refinado. Ya no estaba en esa postura molesta de antes. Ese esfuerzo arruina tu imagen, ¿verdad? Cuidar la imagen es una cosa, pero no perder la confianza de Lam Jin es otra. El joven Lam Jin ya miraba a Bo como si estuviera viendo basura. De verdad, es más un fracaso que un éxito. Ay Dios, no me mires así. Bo estaba sudando por esa mirada juzgadora. No es que no quiera ayudar, es solo que tengo un método más factible. Si hay algo, solo dilo, no hace falta actuar. Lam Jin está atorado abajo con dolor de espalda. Ver a ese tipo tan despreocupado y libre lo enfurece. Hablar con frialdad es la única forma de que Bo deje de exagerar. Está bien, te lo diré al oído, así que no te tenses. La cosa es que hay una manera, pero es un poco fea. Apúrate y dilo. La gente tiene prisa y tú pierdes el tiempo. Lam Jin ya estaba bastante harto de él. Pero al no saber cuál era el método de Bo, cuanto más insistía Lam Jin, más astuta se volvía su expresión. Hasta preguntó si realmente quería intentarlo. Se sentía pésimo. Todavía está por verse si es un mal augurio, pero eso solo se confirma cuando lo dices en voz alta. Aunque nada más de ver la cara de felicidad de el inútil disfrutando la desgracia ajena, a Lam Jian le daban ganas de reventarle la cabeza. Esa esfera seguramente es algún tipo de piedra mágica. Al toparse con la mirada de Lam Jian, que gritaba homicidio en primer grado, por fin el inútil le bajó a su intensidad y fue al grano. Resulta que esa piedra imantada es adicta al metal, razón por la cual te pegaste como mosca. Si intentas despegarte tirando hacia arriba, solo vas a desperdiciar energía a lo tonto. Ni bien terminó la frase, sus manazas atraparon los tobillos de Lam Jian. Luego soltó. Si en vez de subir, te jalo en horizontal. Saldrás más rápido. Vaya metodito, ¿eh? Y sin darle tiempo a procesarlo, el joven amo adoptó la postura del viejo, tirando de la carreta. Prensó las piernas de Lam Jian con fuerza bajo sus axilas, listo para rescatar al muchacho del peligro, aunque, la verdad, hubiera sido mejor que se quedara quieto. Para Lam Jian, esa posición era inaceptable. Nada más de sentir el agarre, pegó un brinco del susto. ¡Trágame tierra! Lam Jian quería morirse ahí mismo. ¡Oye, que esa postura no es para andar jugando! Entre muecas, Lam Jian berreó que lo soltara, pero sus gritos cayeron en saco roto. El inútil de enfrente arrancó el carruaje con una alegría desbordante. Hasta silbaba y respiraba con gusto mientras tiraba. ¡Qué tipo tan desgraciado! Pero, ¡ay no! Lam Jian ya tenía el insulto en la punta de la lengua, pero sorpresivamente, el arrastrón hacia adelante funcionó. Se movió un poco, aunque de la cintura para abajo, esa cosa seguía succionándole la espalda con fuerza. La alegría le duró poco al pobre. Al ser arrastrado, su cuello quedó peligrosamente cerca del objeto en el suelo, y justo cuando la nuca de Lam Jian hizo contacto, un chispazo eléctrico le atravesó el cerebro. En ese segundo, sintió como si el alma se le escapara del cuerpo. Resulta que esa porquería brillante le estaba drenando la energía. En el cuello de Lam Jian se iluminó un círculo rojo. Si te fijabas bien, parecía un interruptor. Justo cuando le chuparon toda la corriente del cuerpo, el botón rojo del cuello se deslizó, parpadeando en amarillo. Sonó un pitido y de inmediato cambió a verde. Otro pitido más y se apagó por completo. Todo pasó demasiado cerca de la cabeza, ¿verdad? Lam Jian ya no se enteraba de nada, ni de lo que hacía Bo Tae-jun. Tras calcular la distancia, no dudó en soltarle las patas al chico. Fue entonces cuando decidió sacar su técnica secreta, para anular el magnetismo de esa cosa redonda en el suelo. Un instante después, la piedra en la mano de Bo Tae-jun quedó congelada. La levantó para examinarla mientras murmuraba. Esto debería bastar. Y funcionó, pero no fue hasta que levantó a Lam Jian que notó que el joven estaba totalmente aguado, como un fideo mal cocido. Tenía los ojos cerrados y no se movía, como si le hubieran aspirado la vida entera. Despierta! ¡No te hagas el muerto! Gritó Bo Tae-jun. Pensó que nadie sería tan estúpido como para fingir su muerte solo por molestar. Por eso, al principio, no le dio importancia al estado de Lam Jian. Pero entre más lo sacudía y le daba cachetadas, más sentía que algo no cuadraba.
¿por qué no reacciona? Todavía tengo que examinar tu brazo robótico, niño. Si no despiertas, te encuero y lo investigo por mi cuenta. Maldito seas, desgraciado. Si Lam Jian estuviera consciente, ya le habría arrancado la cabeza. Pero, por desgracia, el sistema de Lam Jian se había desconectado a la fuerza y no daba señales de vida. Bo Tae-jun comenzaba a ponerse nervioso. Un ser vivo no debería apagarse así de la nada. Estiró la mano para tocarle el rostro y le dio unas palmaditas en el cuello. Al final, Bo Tae-jun soltó una risita y murmuró: ¿debería ir directo al grano a la fuerza? Sí, mejor sí. Piensa en tu futuro esposito. Acaba rápido o te quedarás sin marido después. Bo Tae-jun manoseó un rato el cuerpo de Lam Jian buscando respuestas, pero el chico seguía en el quinto sueño. Así que el muy aprovechado sonrió de oreja a oreja como si fuera día de paga y empezó a rasgarle la ropa. Oye, el pobre solo tiene esa muda y tú se la rompes. Eres un villano de primera. Pero bueno, tras destrozarle la camisa, el brazo robótico que Lam Jian siempre ocultaba, por fin quedó expuesto ante los ojos de Bo Tae-jun. Apenas vio aquella maravilla tecnológica, Bo Tae-jun arqueó una ceja y sonrió con malicia, murmurando lo que parecía una profecía. Bo Taek-tran miraba ese brazo como si fuera un juguete fascinante, y no solo eso, hasta sacó un martillo y una sierra con la clara intención de abrir a Lam-jong para investigarlo más. Pero con los fierros en mano, Bo Taek-tran no se atrevía a actuar a lo loco. No es que de pronto sintiera ternura ni bondad, es simplemente que no era un experto en el arte de cerrar y cortar brazos. Temía que si tocaba el punto incorrecto, podría recibir un corrientazo y quedar frito ahí mismo. Su rostro pálido delataba que se moría por hacerlo, pero el miedo lo frenaba. Parecía un villano total, cero héroe. Así que al final de todo, el pánico al choque eléctrico le ganó a la curiosidad. Bo Taek-tran bajó la cabeza y suspiró hondo, decidiendo soltar a Lam-jong por el momento, perdonándole la vida esta vez, pero advirtiéndole que tuviera cuidado la próxima y no le diera motivos.